Buenos días, mis hermanos. Abran sus Biblias. Primera a los Corintios, capítulo 14. Poquitos versículos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Vamos a leerlo de manera antifonal. Ponga cuidado a la palabra del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque hablar lenguas no hablan los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas sana, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no hubiera distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues seréis los espirituales, procurad dar ellos para la edificación de la iglesia. Amén. Tomen asiento. Veíamos en la clase pasada que ¿cuál es el idioma de Dios? El lenguaje del amor. Y Pablo viene hablando de esto, sobre los dones y sobre lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Y quiero que usted se traslade a la iglesia de Corinto, donde hay muchas personas, donde todos se reúnen, donde viene la manifestación del Espíritu y se paran 8, 10, 12 a hablar en lenguas y alzan la voz y gritan. Y otros están profetizando y hay un desorden y un caos total en la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que escribir a la iglesia y decirles: vamos a poner en orden todas las cosas, vamos a cuadrar todo lo que estamos diciendo. Y continúa con el capítulo 13 diciendo que la búsqueda principal de nosotros debe ser seguir el amor. Creo que el título de este capítulo no debería ser, como dicen las Biblias, las lenguas, sino hágase todo para edificación. Y aquí hay cierta controversia sobre los dones, sobre las lenguas angelicales, sobre si se debe o no se debe hablar en lenguas. Entonces tenemos ciertas corrientes de la iglesia que satanizan las lenguas. No sé de dónde ellos tienen ese discernimiento, porque no lo tienen para interpretarlas, pero sí para juzgarlas. ¡Qué lío! Y la Biblia dice que debemos orar para poder interpretar las lenguas. Y entonces en la iglesia se levantaban unos a orar en lenguas, a hablar en lenguas, y es el tema que nos compete en esta mañana. Tiene que ver con el lenguaje, el idioma y la comunicación. Eso es lo que está hablando Pablo acá. ¿Qué es la comunicación? Procede del latín comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Se entiende como el proceso por el que se transmite y se recibe una información. Eso es comunicación. Todo ser humano o animal tiene la capacidad de comunicarse con los de su género. ¿Entendido lo que es la comunicación? Lo repito. Es hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Cuando su merced habla en lenguas, ¿qué me está participando? Es la pregunta del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me dice que no le entiendo? Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto. ¿Es malo hablar en lenguas? No. Pero debe hacerse todo en un orden. Y dice el apóstol
escribiendo, todos los idiomas se pueden entender si uno conoce el significado. Amén. Si usted conoce el significado, todos los idiomas tienen sentido. El conocimiento del idioma es un regalo de Dios. El conocimiento del idioma es un regalo de Dios. El lenguaje. Les estoy hablando de la comunicación, del idioma y el lenguaje. El lenguaje es un conjunto o variedades de sonidos articulados. Repito, el lenguaje es un conjunto o variedad de sonidos articulados con el que el humano manifiesta lo que sienta o piensa. ¿Me escucharon? Cuando hable, piense para hablar. Piense para hablar. Bueno, hay un dicho que dice, no hable para pensar. Lo repito. El lenguaje es un conjunto o variedad de sonidos articulados con el que el humano manifiesta lo que piensa o siente. Es un sistema de comunicación de tipo verbal y escrito característico de toda comunidad humana. Perdónenme un segundo. Gloria a Dios. Y el apóstol está diciendo, versículo 2, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pablo en el capítulo 12 venía diciéndonos del asunto en la iglesia y el hablar en lenguas, porque muchos, aquí no sucede mucho y aquí no hay tanto problema porque hablarán uno o dos en lenguas. El problema es cuando usted comienza a gritar sus lenguas para que los otros lo escuchen. Mi hermano, no nos sirve de nada porque no le entendemos. ¿Me comprende? Y eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Dios te regaló las lenguas angelicales, amén, pero háblalas para con el Señor. De resto, en la iglesia trata de ser muy prudente, porque el que está como oyente al lado tuyo no te va a entender lo que tú estás diciendo. ¿Entendido? Y el apóstol quiere que haya un orden en la iglesia. Él no está diciendo, como muchos sectores, vuelvo otra vez, vienen y dicen que las lenguas que los hermanos manifiestan en oración son del diablo. Imagínense una persona diciendo eso. ¿Cómo pueden decir eso si no tienen ni siquiera el don para interpretarla? ¿Cómo se atreven a decir que una lengua es del diablo? Obvio, hay ciertas lenguas que causan cierta molestia dentro de la iglesia. Pero ningún hombre, a no ser que tenga la capacidad de interpretar esas lenguas, puede venir a decirme que esas lenguas son del diablo. ¿Dónde está su discernimiento? Por eso el apóstol dice, ore para interpretar. Pero como muchos no pueden interpretar, entonces guarde silencio y no juzgue. Pero al que está hablando en lengua le vamos a enseñar a que también debe tener un orden dentro de la iglesia. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. El Señor ha regalado dones. Yo les muestro un camino más excelente. El camino de la lengua de Dios. ¿Cuál es la lengua de Dios? El amor. El amor, Corintios capítulo 13. Luego vuelve otra vez el apóstol al capítulo 14 a hablarnos del asunto que está siendo o causando escozor dentro de la iglesia, y son estas lenguas que las personas no pueden entender. Y le sigue diciendo, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando usted habla en lenguas, ¿a quién le habla? A Dios. Cuando usted habla en lenguas, habla con Dios. Cuando usted profetiza, escucha lo que Dios dice y lo comunica a la iglesia. Y dice el apóstol que ¿qué es mejor? Profetizar. Profetizar. ¿Pero está diciendo no hable en lenguas? No, él no está diciendo. Miren, creo que es el último versículo. Versículo 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero para terminar esta enseñanza debemos analizar muy bien qué es lo que estamos diciendo. ¿Ha escuchado usted los ecuatorianos cuando con su lengua comienzan a hablar? Bueno, a los que los han oído.
Y se ponen ellos a hablar y para ellos es su idioma. Si se parara un personaje de estos a predicarnos, ¿quién le va a entender? Nadie. Allá en su comunidad se le entiende, ¿cierto? Igual pasa en la iglesia. Si estamos orando y el hermano coge, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Tienes tus lenguas en el Señor. Habla con tu Señor. Habla con tu Señor. ¿No he visto el primero que venga y diga, Padre, perdóname por esta semana haber cometido esa fornicación tan... No lo he oído. No lo he oído. ¿Cómo su pecado sí lo guarda? Eso no lo nombra. Obvio. Y debe ser parte de la ética del creyente no estar nombrando sus pecados en público. Pero igual pasa con las lenguas. Están diciendo que no hablen lenguas, hablan lenguas, pero sea prudente. Es lo que el apóstol está diciendo. El que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Solo quién? Dios. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía es la comunicación de Dios hacia nosotros. No es la predicación, aunque se parece. Aquí en el contexto de los dones, profecía no es predicación, aunque se parece. La predicación es esencialmente la fusión de dos dones. Lo veíamos en el capítulo 12. ¿Cuál? Conocimiento, ciencia y sabiduría. Enseñanza y exhortación. La profecía tiene elementos principales que son predicción y revelación. ¿Qué sucedía en la iglesia de Corinto? Imagínense, 30 personajes hablando en lenguas. Imagínense eso. Yo estuve en iglesias donde era así, y el que no hablaba en lenguas, y eso uno se emocionaba también y la decía, pero nadie entendía nada. Todos nos emocionábamos. Decía que ella es una hermana, sonaba un coro y cogíamos la pandereta y hasta que no sudáramos tocando la pandereta. Y nosotros creíamos que era en el sudar la unción. Y nosotros creemos que era en decir muchas palabras donde está la unción, pero no es así. Ese don que el Señor te ha regalado, sé prudente. ¿Has visto un hombre que tiene sabiduría y tiene don de comunicación que no deja hablar a nadie? Entre esos he entrado yo. Obvio, siempre tenemos la razón, pero hay veces el mismo don hace que nosotros nos tornemos canzones. Cuando hay que callar, hay que callar. Cuando hay que bajar la voz, hay que bajar la voz. Y dice que la profecía es para... Correcto. La edificación es construir. La profecía levanta a las personas, no los derriba. La exhortación es darle aliento, fortalecerlo, no lo desanima. Y la consolación no debilitará a nadie. Edificación, construir. Exhortación, aliento. Consolación, fortalecer. Esa es la esencia de la profecía. Cuando tú vas a una iglesia que te den profecía, espero que te hablan esas escrituras y te la hablen. Ahí está toda la profecía que necesitas oír. Cuando estás en una reunión y se para el profeta, entre comillas lo encierro, y da la palabra, cuidado porque he visto gente avergonzar a otra. Y la profecía bíblica trae edificación, exhortación y consolación. Si usted trae una profecía que no traiga esos ingredientes, ¿qué es? Algo correcto. ¿Qué estándares tenemos en la Biblia para juzgar una profecía? Estoy resumiendo todo el capítulo porque son 40 versículos. La escritura. ¿Qué más? Consolación, edificación y
correcto. Y que Dios no se contradice a sí mismo. Dios no se contradice a sí mismo. Si ustedes son infieles, Dios va a ser infiel con ustedes. ¿Sí lo sabían? Él no es infiel. ¿Ve? Pablo escribiendo a Timoteo dice: si ustedes fueren infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Como una palabra me puede cambiar todo. Tengo que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Escudriñar la escritura nos ayudará muchísimo a detectar a esos profetas que hay hoy en día, que son unos charlatanes. Porque si verdaderamente voy a hablar de profetas acá, podría decir que son ustedes trazando muy bien la palabra de verdad. Esos sí son profetas. Ya no me traen predicción hacia el futuro porque la palabra profética está escrita. Ya no necesitas que alguien venga y te diga qué pasará en el futuro porque la Biblia lo dice. Iglesia profética, ¿qué le va a pasar a Luzbel? ¿Qué va a pasar? ¿Lago de fuego? ¿Qué le va a pasar a los ángeles caídos? ¿Qué le va a pasar al hombre que no acepta al Señor como su Salvador? Usted ya sabe el futuro. ¿Dónde está escrito? En la palabra. No en ningún otro libro. No trate de indagar profecía. Y hay iglesias que se dedican a levantar escuela de profetas. Pero los profetas saben más de todo que de la misma escritura. Y es importante, si quieres verdaderamente ser un comunicador de la palabra profética, no vendrán más revelaciones porque ya está todo escrito. Pero tú, con la sapiencia del Señor, podrás comunicar las verdades a los demás. Estamos hablando de la profecía. Versículos 7 al 12. Quiero leer el 5, dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para edificación de la iglesia. Versículo 7. Aquí Pablo describe diferentes maneras en el que podría comunicarse, lo que edificaría a los demás. Y dice, desde el 6 lo voy a leer: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, en quechua o en cualquier otro idioma que ustedes no lleguen a conocer, que llegue aquí un alemán, es un ejemplo. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y aquí es donde comienza. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción, si no tuvieran un ritmo, si no se unieran a otros instrumentos, sería muy feo. Y todo tiene que tener un ritmo, algo musical, algo que se escuche muy bonito. ¿Ha escuchado música cuando no concuerda el uno con el otro y usted se da cuenta? Y usted dice, no, yo tengo que ayudar para que suene bonito. Paso ya, el Señor. Y usted, no, el hermano canta muy feo. Hay veces nos paramos a cantar delante de ustedes, están acá los de la alabanza, y yo no tengo ni 5 de armonía, y comienzo, aleluya, y el hermano que está cantando lo saco. Sí, suele suceder, o dígame si no. Sí. Y el apóstol dice, todo tiene que tener una armonía en el Señor. Esas lenguas se oyen maravillosas, pero en su contexto. La profecía se oye maravillosa en su contexto. El apóstol jamás ha dicho que no se debe hablar en lenguas. Pero aquel hombre que venga y le diga que las lenguas son del diablo, primero le quiero decir a ese hombre o a esa mujer que se arrepienta de todo corazón, que no atribuya al enemigo lo que es don de Dios. Cuidado, porque eso es una blasfemia contra el Espíritu. Si usted no entiende y no puede interpretar, pero vamos a enseñar en la iglesia la manera de manejar las cosas.
Aquí Pablo describe diferentes maneras en que él podría comunicarse. Lo que edificaría a los demás sería revelación, ciencia, profecía o doctrina. Y luego nos habla de los instrumentos musicales y nos dice que debemos de tener más oído musical que hacer tanto ruido. No hagan tanto ruido. Sean musicales, armónicos, melódicos. Eso es lo que está diciendo. Vamos a las lenguas. Acabamos de hablar. Hay una comunicación. Y toda comunicación es de un idioma. Y todo idioma tiene su interpretación. Hay un idioma que es el de las lenguas angelicales cuando el hermano o la hermana habla con el Señor. Pero debido a que no tiene cómo interpretar esas lenguas, dice el apóstol, baja un poco la voz y habla con el Señor. Habla con Él. Nadie te está diciendo que no lo hagas. Pero en la iglesia no trates de impresionarme con lo que tú sabes de lenguas, porque si no las puedes interpretar, lo mismo te da. Y si alguno en la iglesia tiene el don de profecía, más adelante lo va a decir, qué rico es que profeticen, pero también todo me lo van a hacer decentemente y con orden. Si se levanta uno a profetizar, el otro se sienta. No es que todos van a pararse a hablar palabra y hablar muchas cosas. El que habla en lengua se dirige a Dios, no a los hombres. El descuido de este principio lleva a unos malentendidos. Nadie lo entiende, aunque él por el Espíritu habla misterios. En contraste, el don de lengua con el don de profecía está dirigido a los hombres. La profecía va a los hombres y el don de lengua va a Dios. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Hay algo malo en hablar en lenguas? No. No hay ningún problema y usted no se enrede en problemas que no debe enredarse. Pero para su merced es mejor que esas lenguas las aplique en su devocional. La profecía no tanto en el devocional, porque la profecía es para la iglesia. Pero en su devocional, en su casita, allá puede arrodillarse, orar en lenguas. Si está en la iglesia y siente ese fuego del Señor, Padre, y habla usted allá en el secreto con su Señor. ¿Por qué el apóstol recomienda eso? Porque hay gente que entra a la iglesia y lo va a escuchar a usted hablando. Verso 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque vas a estar hablando al aire. Tantas clases de idiomas hay y seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Por lo cual el que habla en lengua, la palabra extraña no aparece en muchos de los manuscritos. Por lo cual el que habla en lengua pide en oración poder interpretarla. Pero si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Les decía de un himno que nos enseñaron y ese me hacía llorar mucho cuando era de escuela dominical. Historia patria. Y sonaba lindo. Una lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando. Y le pregunté a mi Jesús amado por qué estaba llorando. Yo lloro por ese pueblo porque nadie sabe lo que me ha... Muy lindo, y yo lloraba, pero eso no tiene nada que ver con la Biblia. Él lloró mientras estuvo acá en la tierra. Y fue golpeado y le arrancaron su barba y sufrió. Pero mi rey sentado en gloria no llora. ¿Me lo oyeron? Si viene un testimonio y le dice que el Señor está llorando por su iglesia, la Biblia no enseña eso. Lo que tenía que llorar ya lo lloró. Lo que tenía que sufrir ya lo sufrió. Cuando Él aparezca en las nubes ya no viene como cordero, viene como un león.
¿Usted ha entendido la magnitud de un león? A ver, que lo paren a su merced en medio del desierto en África y le salga un león. Se puede consagrar a lo que usted quiera, pero un solo garrazo de ese león lo acaba. Y es importante que usted entienda que el Señor ya no llora, porque Él ya hizo su obra. Nos envía a nosotros y nuestras lágrimas, como dice la Escritura, Él las recoge en redoma, porque nosotros oramos porque nuestra familia sea salva, porque nuestros enemigos sean salvos, porque nuestros amigos sean salvos. Pero el Señor ya lloró lo que tenía que llorar. Por eso, cantaré en el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Y así hay muchos himnos que hay veces cantamos, por eso debemos ponerle mucho cuidado a la letra. Cantábamos ahorita glorioso intercambio, bíblico, muy bíblico. Pero hay otros cánticos que no tienen nada que ver con la vida en el Espíritu y lo que la Escritura enseña. Así es que toma tus lenguas, óralas al Señor, pero sé muy prudente en la iglesia. Amén. Si todos oran en lenguas, amén, qué bendición. Y quisiese, como dice el apóstol, que todos orásemos en lenguas acá para que todos tengamos la cordura. Que si llega una persona nueva, vamos a orar con el entendimiento. Amén. Hablando en hebreo, y el hermano, ¿qué es eso? Bueno, inclusive el que viene de invitado no sabe ni qué es eso. Shekinah, Shekinah. Yo no sé oído. Por favor, vamos a tener cuidado. Así es que las lenguas para los devocionales es una gran bendición, para que no sean molestos o perturbadores a los demás en una reunión eclesial. Miren lo que dice el versículo 16. Acaba de entrar una persona a la iglesia en Corinto, están todos reunidos. Pablo dice, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. Porque aquí se parará alguno y dice, es que usted como no tiene el don de lenguas, por eso está batallando. Y doy gracias al Señor que lo tengo, pero tengo mucho cuidado en lo que hago, de acuerdo al texto. De acuerdo al texto. Porque si pasa una persona que no ha tenido el don, usted dice, envidioso, es envidioso, yo sí lo tengo, él no. Por eso dice que no, yo lo tengo también. Pero soy prudente de acuerdo al texto, porque antes era un imprudente. No le digo que yo pertenecía a una iglesia donde todos gritaban y hermanas aullaban, yo les he dicho. Sí, como aleluya. Y ese era el culto y todos, la unción de, un poco no de movimientos que los aprendimos porque nos los trajeron los hermanos puertorriqueños. Y eso se movían y era la unción del Señor. A medida que fuimos creciendo, cuando era niño pensaba como niño y actuaba como niño. Ahora que soy adulto, tengo que dejar las cosas de niño, dijo el apóstol. Versículo 14 y 15, ya lo leímos. 17. Vamos al 20. Bueno, vamos a leer desde el 17 para no hay tiempo. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Solo escuche lo que la Biblia está diciendo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto?
En su deseo egoísta de edificarse a expensas de los demás en la reunión, los corintios demostraron ser niños y egoístamente inmaduros. Si usted dice, a mí nadie me para la unción, es que yo estoy en el Espíritu y yo no me puedo... Quieto, quieto. Andar en el Espíritu no significa que sus emociones se vuelven locas. ¿No he visto el primero que cuando viene la presencia del Espíritu se bote por la ventana? No lo he visto. ¿Y el que se bote? No lo he visto. Antes en las iglesias se tiraban al piso, convulsionaban. Yo estuve una vez. Una hermanita llegó, iba en minifalda, se tiró al piso, se revolcaba y el pastor se paró y le dijo, hermana, párese de ahí, deje el show, y se paró. Todo el mundo pensó que estaba endemoniada. No estaba endemoniada, show. Hay veces viene la manifestación del Espíritu, ten mucho cuidado, sé prudente, sé sabio. Cuando vino la presencia del Señor sobre Saúl para profetizar, dice la Escritura que Saúl se desnudó. Y vino el dicho, ¿Saúl entre los profetas? El Señor puede utilizar a quien quiera. Mucho cuidado con las reacciones frente a lo que el Señor hace. Hay veces el Señor te muestra algo de un hermano o de una hermana y tú quieres de una decirlo. Cuidado, prudencia, momento, tiempo y espacio. No todo lo podemos decir de una vez. Que el Señor nos ayude a tener claridad en esto. Pablo me cita la ley. Pablo cita Isaías capítulo 28, versículo 11 y 12. ¿Alguien lo tiene que me colabore? Isaías capítulo 28, versículo 11 y 12. Porque lenguas tartamudos en extraño lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Por qué Pablo me cita un texto? Cuando usted lo lea en la casa, usted sabe que Pablo no decía, hermanos de Corintio, Isaías 28, 11 y 12, porque no existía el 28, ni el 11, ni el 12. Tenían que ir a mirar en la parte que él estaba citando. Y él habla de los invasores asirios, y hablaban en un idioma que los israelitas no podían entender. Y era un ejemplo de juicio para los israelitas. Por eso dice, y sin embargo, por todo eso no me escucharán, dice el Señor. ¿Por qué Pablo cita este texto? Y aquí las lenguas de esos pueblos extranjeros son un signo de juicio sobre los israelitas. Vuelvo otra vez. Isaías 28 habla de un pueblo, una lengua extraña, y es un juicio para Israel. Vamos a seguir leyendo. En la ley está escrito, versículo 21 de 1 Corintios capítulo 14, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, oiga esto, son por señal no a los creyentes. ¿Qué está diciendo? O sea, que yo hable en lenguas y el no creyente me va a entender. No está diciendo eso. Hay que poner mucho cuidado a lo que el texto está diciendo. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Y vuelvo y repito, Isaías 28 y los invasores asirios hablaban idiomas que los israelitas no podían entender, y era un ejemplo de juicio para los israelitas. Las lenguas eran un signo de juicio. Los extranjeros que hablaban en lenguas desconocidas invadieron su país. Pablo está diciendo que las lenguas son de hecho una señal para los incrédulos, pero no una señal positiva. ¿Me están entendiendo? Esas lenguas son una señal, pero no una señal positiva, sino un signo de juicio. Si usted entra a culto, comienza a orar en lenguas, y la persona que entra nueva
no le entiende a usted nada, ¿qué está haciendo usted? Enjuiciándolo. Pero si usted ora con el entendimiento y dice: Padre, perdónanos, suelta nuestras ataduras, nuestro corazón pecó delante de ti, no fuimos agradecidos ni por el vestido ni por la salud. Pues el que está oyente, que dice: oiga, sí, yo no he tenido en cuenta a Dios. Pero ¿por qué hablas con claridad? Pero cuando hablas en lengua, tapas el entendimiento de las personas. Por eso las lenguas vienen a ser un signo de juicio para el incrédulo. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Entendido? Por eso las lenguas son señal para los incrédulos. ¿Señal de qué? De juicio. Porque no le entienden. Y lo importante es que se entienda lo que tú dices. Hace ratico leímos: ¿y cómo dirá aquel que está a tu lado amén a tu acción de gracias? ¿Cómo dirá amén si no te entendió nada de lo que tú estás diciendo? Lo repito, las lenguas extrañas no fueron una bendición, sino una maldición para Israel. Pablo está diciendo que las lenguas son de hecho una señal para los incrédulos, pero una señal no positiva, sino un signo de juicio. De esta manera, las lenguas en verdad son una señal para los incrédulos, porque se les está condenando. ¿Me estoy comunicando? Mi hermano, su merced habla en lenguas. Usted puede pasar aquí y tiene el don de lenguas y pasa y nos da una predicación en lenguas. ¿Cómo vamos a decir amén a algo si no se le entiende? Si a duras penas en el español corriente que tenemos, usted se queda pensando: ¿cómo así? ¿Qué fue lo que dijo? A duras penas. ¿Cómo será si estamos trabajando en eso? Y dice el apóstol: ¿no pensarán que están locos? Y simplemente muestra que no entienden las cosas de Dios y se dirigen al juicio. Sigamos leyendo. Si pues, versículo 23, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios. ¿Vamos en qué versículo, mis hermanos? Qué pena, tuvimos ahí una falla técnica. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué es lo que quiere el Señor y el apóstol? Que seamos una iglesia madura. Si un predicador se para y les dice que las lenguas no son de Dios, ¿cuál es su respuesta, santo del Señor? Que si no las puede interpretar, no puede decir que no son de Dios. Correcto. Pero que si algún hermano habla lenguas en la iglesia, le instruya a que sea muy prudente con el don que le fue dado. Y no nos metemos en problemas con el Señor. ¿Estamos? Hay veces en esa ansia loca de nuestra carrera por enseñar, terminamos desviando al creyente de la fe. Hermanos, yo caminé y estudié con un grupo en particular que no creen en los milagros del Señor. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Allá no le dicen a usted: hermano, ora, peticiones, vamos a orar. ¿Por qué peticiones tienen? No, porque el Dios de ellos, con todo respeto lo digo, Padre, fue paralizado en el pasado. Porque el Dios de las Escrituras sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Con todo respeto lo he dicho. Así es que nosotros no vendamos propaganda, ni copiemos lo que otro dijo, porque no se le... Hay gente que ora al Señor y no le sucede el milagro y salen diciendo: Dios no hace milagros. Y están los otros que todo se les volvió milagrero. Hay algunos que dicen: no, hermano, yo no me tomo la medicina porque el Señor me sana. El Señor te sana con la medicina, hermano. Por eso vamos a ser prudentes, a pararnos en la balanza. Versículo
Mire, cuando nosotros oramos y hablamos con el entendimiento, dice el 25, que lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Y qué va a hacer con ellos? Postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está en medio nuestro. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. El capítulo de la edificación es 1 Corintios capítulo 14. El apóstol creo que dice 4 o 5 veces todo para edificación, todo para edificación, todo para edificación. Hágase todo para edificación. Y aquí es donde comienza un llamado al orden en el culto. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Acaba de hablar el apóstol, acaba de hablar el Señor. ¿No puedes interpretarla? Órala para ti mismo. Tienen toda la autoridad de preguntarle al hermano que ora en lenguas si puede interpretarla, según el orden escritural. Y si no hay intérprete, es que me gusta que la mujer se calle en la iglesia. ¿Pero qué dice? Si no puede interpretarla, calle en la iglesia. Pero le está diciendo, no ore en la lengua. Sí, si no, bájele al tono. Bájele al tono. Cuando le está diciendo calle, no está diciendo enmudezca y no la diga. No, él no está diciendo eso. Bájele al tono, ore y hable con su Señor. ¿Entendido? Asimismo los profetas, aquí ya entró al orden del culto. Hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y recuerden, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si alguno se equivoca, mire qué es lo que está haciendo usted en su propia vida. Si usted dice que eso es palabra del Señor y no es palabra del Señor, usted es responsable. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como a todas las iglesias de los santos. ¡Wow! Llegamos al texto. Llegamos. Por fin. Vuestras mujeres callen en la congregación. ¡Aleluya! Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Precioso, me encanta cuando Pablo nombra la ley. Y ya vamos a mirar. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos. Pregunta, ¿y la que no tiene marido? ¿Por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? Vamos entonces a este punto. Los dones del Espíritu, escúcheme, el don que usted tiene, sabiduría, ciencia, lenguas, profecías, sanidades, milagros, los dones del Espíritu nunca deben convertirse en el centro de la vida congregacional. Ellos no son el centro de la vida en la iglesia. Es la adoración y la palabra en su enfoque para el Señor. A quien venimos a honrar y adorar es al Señor, no a nuestros dones. Y aunque sabemos que irrevocables son los dones y el llamamiento, el hermano Oscar, con todo respeto, coge la guitarra y trae el espejo y comienza a cantarse el mismo. ¿Cierto que no? ¿No? Oh, Oscar, ¿cómo eres de bello? Cuán bello que soy yo. No. ¿Cierto que no? Suena risible, pero es verdad. Los dones no están para endiosarlos en la iglesia, están para edificarnos y ayudarnos. Qué bueno es cuando los hermanos se sientan, tocan la guitarra, la batería, aprenden, todos somos ministrados, pasan las voces, todos somos ministrados, hermanos. Pero no podemos hacer de los dones dioses. Hay un solo Dios dentro de la iglesia. Las mujeres no deben interrumpir las reuniones.
Y vamos al contexto del apóstol Pablo. Sabemos que hubo mujeres profetas, ¿cierto? ¿Sí lo leímos o no lo leímos? Había mujeres que profetizaban. Y Pablo permite a las mujeres orar y profetizar. Pablo lo permite. Si no lo hubiéramos leído, nos enfrascamos solo en este texto. Pero ya lo leímos y ya le hicimos un estudio. Pablo permite a las mujeres orar y profetizar en las reuniones públicas. Pero les dice, no me formen desorden en la iglesia. ¿Cuál era el asunto? Pablo siguió la práctica judía universal de la época, donde las mujeres y los hombres estaban sentados por separado en las sinagogas, como muchas iglesias hoy en día lo tienen. Mujeres a un lado, hombres al otro. Como no traen la formación rabínica, ¿qué hacía la hermana cuando no entendía? A preguntarle al esposo. Hoy en día usted se sienta al lado de su esposa. Y su esposa, y usted muy bien lo sabe, cuchichea. ¿Será que sí? Pero ya no hay el bochinche ni el griterío que podía estar sucediendo en la iglesia de Corinto. Es debido a eso. Ay, ¿de dónde lo saca? Ya lo miramos. Siguió la práctica judía universal de la época, donde las mujeres y los hombres estaban sentados por separado en la sinagoga. Obviamente sería intolerable tener esposas y maridos que se griten el uno al otro. Aquí es donde está tratando los asuntos de decoro y orden público en reuniones congregacionales. Y su consejo, aunque parece cortante y abrupto, ¿sabe la palabra abrupto? No abrupto, sino abrupto. Interrumpe de golpe, interrumpe como de golpe. Claro, como una carretera destapada que tiene muchos baches, algo que es muy rústico, algo que no tiene finura. Vuelvo otra vez. Su consejo parece cortante y abrupto solo si uno ignora lo que ya ha discutido en principios generales aplicables. La Biblia se interpreta a sí misma. No obligue un texto a decir lo que no dice, porque eso es eisegesis, eso no es exégesis. No obligue un texto a decir lo que no está diciendo. Deuteronomio, capítulo 31. Hermano Omar, colabóreme con ese texto. Versículo 10 en adelante. Bien leidito, pausado, no hay afán. Versículo 10 en adelante, ¿no? Sí, señor, del capítulo 31 de Deuteronomio. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Amén, así, mi hermano, gracias. ¿Qué manda el Señor a los sacerdotes? Cuando se reúna la congregación me le habla a los hombres, a las mujeres y a los niños. Esas divisiones que me están causando en la iglesia no son del Señor. No son del Señor. Porque la mujer está llamada a aprender. Si cojo la mujer y la aíslo de la enseñanza y de la comunión, ¿qué estoy haciendo con ella? No, ella solo sirve para servir tintos. Y perdónenme la expresión tan vulgar, para mantequear. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La mujer en la iglesia es la que barre y limpia la silla. Muy bien. ¿El hombre también puede hacerlo? Claro que sí. Claro que sí. La mujer está en la necesidad apremiante de escudriñar la palabra, de meterse en comunión con Dios. ¿Cómo nos gozamos cuando vemos las mujeres orando acá, no? Metidas en el fuego. Todas con su lanzallamas en la espalda. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición!
Mujeres, adelante con el Señor, estudien, oren, aprendan, sométanse a sus esposos, sometan sus hijos a la autoridad, caminen en la rectitud. Necesitamos mujeres de Dios, necesitamos mujeres llenas de la presencia del Señor. No mujeres extrañas, vagas, sin conocimiento del Señor, insensibles a la presencia del Eterno. Eso no necesitamos. La iglesia está para edificar las mujeres. ¿Será que el mundo nos entrega mujeres así? Y si en la iglesia no las ayudamos, ¿quién las va a ayudar? ¿Quién? Así es que mujeres, siempre para adelante. Y siempre he luchado porque los textos de la Escritura no me los manden fuera de los contextos. El Señor no dijo, me traerán los varones y las mujeres que esperen afuera. Eso se lo inventó el judío. Y separaron todo. El patio de las mujeres donde están los judíos, no. El Señor dice, me traen hombres, mujeres y niños a la congregación. Y le leerán la palabra. Y el sacerdote siempre hará esto. Ahí tienen Deuteronomio 31 para que lo lean. Y fue él el que dijo, si los hombres vinieron a aprender, las mujeres también vinieron a escuchar. Y lo que, mujer, usted no entienda, pregúntele a su esposo. Lo que no entienda en la congregación. Mujeres jóvenes, si tienen hermanos mayores, pregúntenle al pastor o a los que están encargados en la iglesia textos que su merced no entienda, pero adelante, orando, metidas en la brecha. No se dejen paralizar de nadie. Ustedes son mujeres de Dios. Estoy cansado de que las estén dejando por allá. Me cansa esa situación, porque son doctrinitas de hombres tratando de imponer cosas. Sigamos. Versículo 36, él viene hablando. 1. Mujeres, callen en la congregación y aprendan con sus esposos en casa, porque no le permito a la mujer hablar en la congregación. No hable en la congregación. Estamos hablando del bochinche que se hace. Pregunte a su esposo en casa. Y les pregunta, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes les ha llegado? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿La palabra de Dios se originó en ustedes, gentiles? No. Se originó con el pueblo judío. Ahí es donde él está hablando. Esta es la razón para seguir las prácticas de adoración judías, como se describe en la nota anterior o en el versículo anterior, que está enseñando de las prácticas. Y aunque ustedes son gentiles y vienen tomando el orden del culto de acuerdo a como se venía trayendo en la sinagoga, van a ser muy prudentes, no van a armarme escándalos, van a hacer todo con decoro. Si algo no entienden, pregunten a sus esposos o pregunten a los hombres de la congregación, pero con mucha prudencia. Y sigue diciendo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Los espirituales aplican las reglas en sus propias vidas, es lo que está diciendo Pablo. Nos apegaremos a la palabra de Dios y no iremos más allá de lo que ella dice. Cuán a menudo la obra de Dios es desfigurada y desacreditada por la locura de los hombres, por la naturaleza siempre dejando meter a Satanás. Y se mete tanto él en la congregación que parece la obra genuina del Espíritu para desacreditarla. Y debemos entender los tiempos de transición que la misma Escritura enseña. Recuerden que salen de una sinagoga judía para entrar a una iglesia que se está formando en esas comunidades. Recuérdenlo, están en la sinagoga, pero al estar en la sinagoga, eso lo estudiamos en Hechos, algunos judíos quisieron implementar sus normas. Entonces comenzaron a abrir casas donde se reúnen los hermanos, pero estaban llevando un desorden total. En la iglesia de Corinto todos andaban en un desorden. Unos profetizaban, otros hablaban en lenguas, unos dijeron, no, es que Pablo, ¿qué? Pablo es chiquito. En cambio Pedro sí caminó con el Señor. Pedro sí sabe. Y el otro dijo, no, es que Apolos, ¿ha oído a Apolos? Elocuente varón, tremendo.
Y Pablo tiene que venir a arreglar estas situaciones en la iglesia. Habían unos que dijeron, mire, es mejor no tocar mujer. Eso es un pecado, las mujeres tienen que estar por allá relegadas, nosotros somos los hombres. Y comenzó toda esa lucha y Pablo viene dando un orden acá. Dice, cuando se reúnen como iglesia, dejen esos estratos sociales, ayúdense, apóyense. Cuando ustedes van a tomar la cena del Señor, aprendan qué es lo que van a hacer. Dios nos dio dones, nos regaló los dones, pero si ustedes no aprenden a amarse dentro de la iglesia, van a ser como un címbalo que retiñe. ¿De qué les sirve quemarse, matarse, vender todo lo que tiene si usted no ama? Y aquí en el capítulo 14 viene y dice, así es que vamos a ser todos prudentes. ¿Te gusta la profecía? Vamos a ser prudentes. ¿Te gusta el hablar en lenguas? Vamos a ser prudentes. Hágase todo decentemente y con orden. 37 y terminamos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que no quiera poner cuidado y quiera andar en su rebeldía, pues siga. Así que, hermanos, procuren profetizar y no le impidan el hablar en lenguas a nadie, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Estamos? Esto va para todos. A mí me gusta cantar muy duro. A mí me gusta cantar duro. Y hay veces estoy cantando y el Señor me dice, bájele porque el hermano se incomoda. Yo lo he sentido y me toca bajar la voz. Y he visto hermanos que se incomodan cuando yo canto, solo porque les sangra un poquito el oído, se les talla el tímpano conmigo. Pero es que también son pesados. No, y hay cosas que debemos hacer con orden, pedirle al Señor que nos ayude. La enseñanza de esta mañana es, traemos muchas cosas en la cabeza, pero tenemos que sujetarnos a la Escritura. Si su merced está en desacuerdo en algún texto de la Escritura, no podemos hacerlo públicamente. ¿Por qué? Hágase todo decentemente y con orden. Al terminar el culto podemos hablar el punto. Pero vuelvo y les digo, si no entendemos la mentalidad judía del apóstol Pablo, lo que él está enseñando a la iglesia, entonces me meto a decir que las lenguas ya no son de Dios, que el que habla en lenguas está endemoniado, que él no puede hablar en lenguas. ¿Quién dijo? Segundo, que las mujeres allá, calladas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Debo interpretar la Escritura tal cual está. Y si no, ahorita todos los del ministerio rescatando almas perdidas les da por volverse profetas, porque leyeron en el capítulo 14 que es mejor profetizar. Pero quisiera que se volvieran profetas a la manera de los hombres que estudian la Escritura y solo hablan Biblia, Biblia y solo Biblia. Ese lenguaje es muy bonito, ese lenguaje edifica muchísimo. Así es que de ahora en adelante oraremos con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cada vez que su merced le cante una canción al Señor de lo que traen los músicos, escuche lo que ellos están diciendo. Sé motivado a escuchar la letra, sé motivado a adorar al Señor, sé motivado a postrarte delante de la presencia del Rey. ¿Alguno trae salmo? Sí, ustedes lo traen. ¿Traen cánticos? Sí, ustedes lo traen. ¿Traen revelación? Ustedes la traen. Por eso cada vez que pasan a dirigir un culto, vemos cómo el Señor obra en cada vida, en cada corazón. En cada clase de los miércoles, vemos al Señor obrar. No te cases con doctrinas. Cásate con el Señor y su palabra. Cásate con Él. No vas a tener ningún problema. No será borrada tu parte del libro de la vida. No será borrada. Y creo que ese es el mejor camino que podemos nosotros tomar. Escudriñar la Biblia y seguir lo que la Escritura dice. Si el uno piensa que se salva haciendo esto, explícale por la Escritura. Si el otro piensa que se pierde si no hace esto, explícale por la Escritura. Si algún hermano saboreó y gustó algo de la gracia y está viviendo en el mal, ayúdalo. Esa es la verdad escritural. No nos metamos en moldes. He dicho, para algunos hombres está el doctor Juan Calvino y Jesús. Jesús dijo, pero dijo el doctor Juan Calvino. O sea, Jesús, Calvino. Obvio, Calvino no tiene la culpa. La culpa la tienen los indoctos e inconstantes. Y perdóneme que lo diga de esa manera. Spurgeon ya saben que es el hombre de las frases célebres y ya lo pusieron a decir una cantidad de cosas que él nunca ha dicho.
Como dijo Spurgeon, y Spurgeon, yo nunca dije eso. Sí, he escuchado predicadores. Spurgeon dijo esta frase en esta predicación. Spurgeon nunca dijo eso. Nunca lo dijo. He visto las frases y he leído los libros de él. Nunca escuché esa frase de él. No sé en qué libro la saco. Entonces el problema no está ni en Juan Calvino, que es un hombre que queremos, ni en Spurgeon, otro hermano que amamos, ni en ninguno de los reformadores. El problema está en los hombres que vienen a endiosar doctrinas, a establecer instituciones, a poner confesiones de fe dentro de una iglesia. La confesión de fe es la Biblia. No hay otra. No hay otra confesión de fe. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor, dice el apóstol. Aprendamos la Biblia. Ya con eso la sacó del estadio, mi hermano. Camina con su Señor. Vamos a ver.